Mírala. Es la misma esfera de polvo gris que ha hecho soñar a la humanidad desde que aprendimos a mirar hacia arriba. Hace más de medio siglo, titanes de la ingeniería, los abuelos de toda la tecnología que hace posible nuestro mundo moderno, nos llevaron hasta allá. Durante 50 años, el silencio de nuestro abandono ha alimentado a los escépticos. Dicen que es imposible, que la tecnología no existía, que el mayor logro de nuestra especie no fue más que un montaje de televisión. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Hoy, la ingeniería aeroespacial moderna acaba de silenciar todas y cada una de esas teorías. Roger, roll pitch. No hay espacio, o no debería haber espacio para la duda. Integrity, AMT high. Aquel pequeño paso para un hombre del Apolo 11 acaba de convertirse en un nuevo salto gigante para nuestra era. Dan, we have you loud and clear on Fox Daily on. La misión Artemis II no solo volvió a tocar las puertas de la Luna, acaba de llevar a la humanidad más lejos de lo que jamás habíamos soñado. En una misión que ya va en su día número 6, hemos presenciado cómo el módulo Orión, realizado por el fabricante de aviones militares y del maravilloso L-1011 TriStar, Lockheed Martin, ha realizado el viaje desde la órbita terrestre a la Luna. Un viaje que permite soñar a los exploradores y que hemos visto en tiempo real gracias a la transmisión 24/7 de la NASA. Este módulo no es una tecnología totalmente nueva. De hecho, parte del motor del módulo de servicio europeo formó parte del transportador espacial Atlantis, que realizó más de 11 misiones espaciales. Y este viaje no ha sido en una sola etapa. Tuvo inicialmente 2 órbitas a la Tierra. En estas órbitas realizaron varias pruebas de vuelo manual para probar la respuesta de vuelo, una maniobra de precisión vital para futuras misiones donde tendrán que acoplarse a estaciones espaciales. Posteriormente, realizaron la verificación de los sistemas de reciclaje de aire, el control de temperatura y los sistemas de desechos. Si algo fallaba aquí, estaban a horas de abortar y reentrar a la Tierra. Porque una vez que sales hacia la Luna, el viaje de regreso toma un mínimo de 4 días. Es decir, no hay vuelta atrás. Finalmente, en la última órbita, buscaron ganar energía para el salto. Esta fase en la órbita terrestre alta los alejó a 74.000 kilómetros de la Tierra. Al estar en ese punto tan alto, la nave acumuló una cantidad brutal de energía potencial. Desde allí, el motor de la etapa superior se encendió, inyectándolos hacia la Luna con una eficiencia matemática absoluta y la velocidad exacta para escapar de la gravedad terrestre. Pero toda esta ingeniería de punta convive con un detalle profundamente humano. Los astronautas llevan consigo algo que la tripulación del Apolo jamás siquiera soñó. Sus propios teléfonos celulares. Tienen un cronograma estricto para documentar en ultra alta definición secciones de la superficie lunar jamás vistas, pero también tendrán tiempo libre para tomar fotografías personales de lo que más les guste. Así, hemos podido presenciar momentos poéticos y cargados de emoción. Al realizar el sobrevuelo, la tripulación ha decidido poner nombre a uno de los puntos más destacados de la superficie lunar, nombrando el espacio como Carol, un homenaje a la esposa fallecida del comandante Ray Wiseman. En medio de una misión histórica, los astronautas han querido dedicar este pequeño rincón de la Luna a su memoria. It's just to the northwest of that, at the same latitude as home, and it's a bright spot on the moon. Y es que cuando esta tripulación vuelva, presenciaremos la mayor cantidad de imágenes y videos en ultra alta definición en la historia de la exploración lunar. Un archivo visual sin precedentes que servirá como base de investigación para las condiciones del satélite y los futuros viajes espaciales. Pero la verdadera prueba de fuego comenzó el día 6 a las 18:44 hora del este. La gigantesca masa rocosa de la Luna se interpuso entre nosotros y la nave, dándonos unas espectaculares imágenes de la Luna y nosotros en la Tierra a la distancia.
las comunicaciones murieron al instante. Durante casi 40 agónicos minutos, el control de misión en Houston quedó completamente ciego y sordo. Durante este espacio de tiempo, la cápsula Orión rozó la superficie lunar en su punto de máxima aproximación, y a las 19:07 exactas, hora del este de Estados Unidos, mientras volaban en la oscuridad absoluta, cruzaron un umbral sagrado. En ese minuto exacto, pulverizaron oficialmente el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los 4 seres humanos que más lejos han viajado de su hogar en toda la historia de nuestra especie. A las 19:25, en medio de la emoción y la alegría, volvieron a salir de la sombra, sin gastar combustible y utilizando la gravedad lunar como una inmensa resortera cósmica para enfilarse de regreso a la Tierra. Hello, Island 2. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood. Pero la magia matemática de esta misión nos regala un último acto poético. Una vez retomaron su camino a casa, la tripulación presenció un evento que a ti y a mí nos volaría la mente. Entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, hora del este, la posición de su nave creó un alineamiento perfecto. Desde sus ventanas, la luna tapó por completo al sol. Vivieron un eclipse solar total. Un eclipse que solo 4 personas de toda la raza humana pudieron ver, flotando en el espacio profundo. En tan solo 4 días, la gravedad que hoy los catapultó los traerá de regreso a casa. El escudo térmico de la cápsula Orión chocará contra nuestra atmósfera a 40.000 km por hora, culminando una odisea perfecta de más de 1 millón de kilómetros. Pero el amarizaje del Artemis II no será el final del camino, es apenas el primer paso. Hoy nos demostramos a nosotros mismos que estamos listos para abandonar nuestra cuna. Rozamos la luna para aprender a establecernos en ella, y el día de mañana usaremos esa misma experiencia para conquistar Marte. Esta misión nos recuerda que cuando la humanidad mira hacia arriba, no existen los límites. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. Cuéntanos, ¿qué sientes al saber que nuestra especie acaba de dar el paso más grande de los últimos 50 años? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.